o la Secretaría de Educación de cada jurisdicción a negociar cuánto vale su título. Porque lo hace el Colegio de Abogados, porque lo hace la Facultad de Derecho. Para que nuestra carrera valga más a la hora de insertarnos, es cuestión de que ellos se sienten con la gente que toma estas decisiones, que además es, en la mayoría de los casos, es su mismo signo político. Entonces no veo el gran problema. No es necesario cambiar la carrera para tener más puntos. Porque los abogados lo hacen simplemente porque tienen más peso como corporación. Y por último, yo tengo por algo que había dicho Pablo al principio, yo no sería tan, es una opinión personal, ¿no? Pero tan livianamente, Pablo Riesnik, tan livianamente calificar a la dirección de la carrera de Sociología como de izquierda. No puedo decir progre, pero de izquierda. Yo tuve la desgracia de compartir con ellos 2 años el consejo directivo y verdaderamente cada vez que había algo importante para decidir, votaban junto con el grupo de Nexo, con la CUYEN, con todo lo demás. Nunca votaron con los estudiantes, nunca votaron diferente. En todas las cuestiones calientes, digo, los programas de financiamiento que violan de alguna manera la autonomía universitaria, su voto estaba. Los pronunciamientos políticos a favor de la beca Néstor Kirchner, su voto estaba. Para las pasantías, su voto está. Todo ese sector más progre, que es cierto, no es del mismo signo político, no es exactamente igual que la parte dominante de la facultad, yo no sería tan... No le regalaría el título de izquierda. No. Que acá hubo aportes. Bueno, ¿se escucha? No, creo que y alrededor de ir discriminando los problemas, podemos dar un avance en el sentido de hacer avance, desarrollar el movimiento hacia un planteo reivindicativo más ordenado. Primero tenemos el problema de la CONIAU, que no voy a agregar más nada, las diversas posibilidades y alcance de la cuestión están planteadas. Inclusive yo decía recién a Chispi, se pasaron de mambo en el derechismo, porque cuando uno lee el proyecto, no habla de la CONIAU, cuando uno lee el proyecto de la reforma, no hay ninguna mención a la CONIAU. Es decir, a la hora de sincerarse, inclusive dieron un paso revelando algo que no sé si de cuenta jurídico está perfectamente arquitectado. Entonces, este punto es importante porque preside lo que acá llamamos de principios, una declaración que ilustre, alrededor de los principios, el alcance que tiene el sometimiento a la CONIAU y qué lugar ocupa la CONIAU en la historia de la educación argentina y del menemismo para acá. Primera cuestión clara. Segundo, está todo este problema de la dimensión profesional y académica. En primer lugar, en la disputa por la currícula, porque admitiendo modificaciones en el régimen del profesorado, acá se han dicho varias cosas sobre qué características debía tener. ¿Por qué 8 materias pedagógicas? ¿Por qué no 8? A. Y B, algo que incorporó, creo que lo dijo Chichi, ¿cuál es el obstáculo que impide que tenga otro diseño curricular? La ley federal que implica declarar de interés nacional la formación de formadores, bla, 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 bla. ¿Dónde establece ese diseño? Y si está establecido, a través de lo que decía Pereira, ¿cómo modificamos la normativa? ¿A dónde la reclamamos? El ministerio, lo que fuera. Pero que haya un planteo de si el profesorado es considerado una posible salida laboral, que tenga un diseño curricular que sea fruto de la discusión y que pueda incorporar en un sentido más amplio lo que planteó Moravena, para no cumplir a los Pablos, en términos de la propia maestría o el documento de la GD. Ahí tenemos dos cuestiones ya delimitadas. La tercera que surge en este debate, el problema laboral sindical docente, porque va a haber un vaciamiento de hecho de las cátedras optativas en nombre de lo que él llamó el negocio de la educación. Me cuenta la sociología optativa A. Muy bien, por ahora no se toca a nadie, sea porque no está rentado, sea porque tiene una renta mínima. Pero nosotros sabemos cómo es esto. ¿Quién se inscribe? Bueno, bajo la presión y la maroma, empieza a caer la inscripción. A la segunda vez no se inscribe nadie, o a la tercera, escuchame, Chipi,
y nosotros te apoyamos, 10 puntos, pero no se anota nadie. O te vas a la 4 o lamentablemente. Es decir, ahí hay un problema que hay que tener en cuenta y que convendría que en el desarrollo del movimiento también sea el resultado de una conversación con la GD, tanto en materia curricular como en materia laboral sindical, porque hay muchas materias implicadas en la proyección que tendría una reforma que vacía todo el sector de la facultad. En todas las intervenciones que hicimos aquí lo calificamos como resolver el proceso histórico de construcción de la carrera desde el principio. Cuarto, una aclaración. Ojo, usemos pedagógicamente el recurso de que la UBA no se adapta a la ley. Normalmente cuando la UBA no se adapta a la ley, lo hace por razones de tipo derechista. Por ejemplo, en nombre de la autonomía tenemos toda esta porquería de la cesantía. Y estoy casi seguro, averiguémoslo para ir armando este programa, que la no adaptación viene de la época de Schubert, porque la ley federal implicaba un diseño del claustro docente que no le convenía. Inclusive en el sentido, ojo, de cierto claustro único, no era el claustro único, pero él manejaba el padrón de docentes regulares con el teléfono. Y la ley implicaba una variante y la UBA siempre lo rechazó en función de intereses de camarilla y de derecha. Usémoslo pedagógicamente y denunciemos eso también. Porque de hecho la UBA es el ejemplo de cómo se adapta la realidad universitaria sin la ley. Claro. Porque acá tenemos todos los posgrados, todos los bancos mundialistas, está instalado sin la ley. Claro, sí. No me parece que es una conclusión y un final. Es una oportunidad para estructurar alrededor de esta primera actividad una orientación de conjunto, identificando los problemas y todo lo que se señaló. Y luego, ese balance, naturalmente, imagínense, uno siempre es colocado en un lugar de tanto extremo que no puedo sino gozar de que alguien me acuse de poco extremista. Me califiqué de izquierdista al director de la carrera. Por fin. Pero más canudo. Lo digo en un sentido amplio. Es decir, es gente que viene de lo que llama la izquierda, no es la derecha, no es el sector más conservador. Y sin embargo, la conclusión es más rica por eso. Porque es importante poner en relieve la degradación del proceso político, como toca a todo el mundo. Y lo digo en serio, reflexionemos sobre esto. No limitemos sociológicamente en el sentido de la denominación de la carrera la cuestión a la recomposición de un espacio político general. Por eso en mi yo hablé de frente de izquierda. Y démoslo si se alcance, porque es una lucha política también por instalar una alternativa en un momento político muy especial en el país. Entonces, me parece que estas conclusiones se articulan en todas las intervenciones en el sentido de armar, y podemos después articularlo con la GD, un documento que podamos girar para elevar nosotros, con nuestra iniciativa, el debate en la cartera. Gracias. Coincidiendo, con el espíritu con la letra también de lo planteado por los compañeros, a mí me parece, que hay un curso de acción muy importante que hay que emprender, porque acá se puede derrotar este tema. Yo creo que la mayoría de los docentes todavía no se ha dado cuenta de lo que puede significar para los docentes optativas, me refiero, para sus materias el vaciamiento de la licenciatura. Entonces, cuando esclarezcamos esto, la aparente unanimidad del claustro de profesores y graduados que hay hoy va a empezar a ser modificada. Se va a empezar a ser modificada porque se está tocando, la estructura a partir de privilegiar una carrera que sería orientada casi exclusivamente en educación. Entonces, yo creo que se puede esto derrotar. Y hay que, me parece, obrar de una manera fuerte, porque la mayoría estudiantil está expresada acá en la Junta. Es decir, está expresada en esta actividad la mayoría estudiantil, ¿no? Los compañeros de las agrupaciones de la izquierda al frente. Entonces, yo creo que amerita una asamblea estudiantil, reuniones de esclarecimiento, etcétera, pero acá el movimiento estudiantil tiene que pronunciarse asambleariamente en sus organismos de carrera en contra de esto y elaborar un programa alternativo, y donde la juntada tenga que subordinarse a lo que vote una asamblea, y no pueda la junta votar a favor de entregarse a la Corte. Verdaderamente no creo que el movimiento estudiantil de sociología acepte ser la derecha del movimiento estudiantil de la facultad, que sería esto si se vota entrar a la CONIAC. Es más, si hubiese una asamblea de interclaustro,
estoy convencido que una parte muy importante de los docentes que hoy están apoyando a la gestión de Daroqui se pasarían de lado. Creo que ni bien expliquemos y esclarezcamos esto, se puede convencer una cantidad muy importante de compañeros. Y que podemos llegar, cuando se dé la renovación de autoridad de la carrera este año, a una situación donde sea con una carrera movilizada, que es lo que no hemos tenido en los últimos años, que a pesar de la fuerza que tuvimos en estudiantes, en graduados, en profesores, ellos contaban con el sistema ponderado para quebrar. Y la forma de quebrar el sistema ponderado es una asamblea estudiantil vote una candidatura propia del movimiento estudiantil para quebrar el sistema de la ponderación. Y se puede quizá aspirar a lograr eso y a subordinar a las corrientes que hoy sostuvieron a la gestión de Daroqui. Entonces, creo que hay planteado un proceso interesante en la carrera a partir de esto, donde partimos de contragolpe en un sentido. Ellos pusieron el tema del profesorado para avanzar retrógradamente y a partir de eso podemos poner una agenda sobre la mesa. Muchos de los puntos que creo que están planteados los adelantaba Pablo con Avena, en el sentido de qué plan queremos nosotros, qué modificación a la currícula de la carrera le queremos hacer nosotros, no lo que ellos quieren, qué modificaciones progresivas queremos introducir. Y bueno, que algunas de las ideas las hemos tirado en estos años, en distintos debates, etcétera, y creo que son puntos donde, bueno, podemos nosotros cantarles retruco y ponerlos a ellos a la defensiva. Y lo último, no hay que aceptarle el título de reforma, esto es una contrarreforma del plan de estudio. Es una modificación reaccionaria del plan de estudio para adecuarse, y eso está bien denunciado en el video, a la CONIAG o al CIN, pero no sé si todos los estudiantes captan la gravedad política que esto tiene en la disputa universitaria. Yo creo que hay que poner, y si los compañeros pueden reseñar la cantidad de luchas que ha llevado adelante el movimiento estudiantil a nivel nacional contra la acreditación a la CONIAG, como es parte del programa de las federaciones universitarias que no maneja la franja la disolución de la CONIAG. Y ahora esta gente se está adaptando, o sea, está claudicando a su programa para abrazar el programa de la CONIAG. ¿Cómo puede ser? Me parece insólito los argumentos que verdaderamente han dado. Y como bien decían los compañeros, al principio lo disfrazaron. Bueno, ahora están hablando más desvergonzadamente y han cometido el error de decirlo. Han cometido el error de hablar. Ya está, ya lo dijeron. Entonces ahora no se puede permitir. Yo no le digo delante de la juntada, pero si habla a favor de esto, no sé, tiene que incinerar. Tiene que incinerar de la carrera de sociología. Bueno, pero hay que marcarlo dentro de una enfermedad antigua también. Lo que quería agregar, bueno, breve, ¿no? Es llamativo como no se desprende, como señaló Pablo, de la lectura del documento, de la propuesta, pero sí de los argumentos que vemos que empiezan a dar vuelta como fundamentación de este proyecto. Es interesante ver, ¿no? Hay gente que dice, che, no se cumple tal ley, adaptémonos. Y por ejemplo, a nadie se le ocurre que hay otro conjunto de leyes, ¿no? Como por ejemplo el acta paritaria, con todos los puntos que acá nunca se observaron en la UBA, ¿no? O el tema de las jubilaciones, en fin, ¿no? Para algunas, el tema de la continuidad laboral. O sea, para algunas cosas tienen un entrenamiento y che, esto está mal, esta ley no se cumple. Dime qué ley dices que no se cumple y te diré quién eres. Porque si vamos a poner cumplir la ley, bueno, entre otras cosas creo que nos quedamos sin gobierno, en fin, habría que ver. ¿Se entiende? Entonces, esa es una cuestión. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente, y me sumo a lo que decía Cristo. Una semana y vamos a empezar a hablar de Nosotros hemos defendido muchas veces los intentos de la reforma del plan de estudio. Siempre lo hemos hecho en realidad con alguna propuesta que lo supere. Porque no es que uno dice, bueno, lo que está tiene que quedarse siempre. Pero sí localizar, ¿no?, la defensa en una propuesta, es decir, tomar una ofensiva. Ya que por una circunstancia que no fue nuestra iniciativa en principio, estamos reunidos conversando sobre un plan de estudio de sociología, yo creo que tenemos que elaborar, ¿no?, una propuesta que nos coloque a la ofensiva.
y a esta reforma, que es un retroceso respecto a lo vigente, tratar de colocar, aprovechar la oportunidad para colocar un debate más de fondo sobre todo el proceso de investigación y de formación acá en sociología. Creo que esa es la oportunidad que tenemos que aprovechar en esta circunstancia. En tal sentido les comento que en otro momento podemos conversarlo, ¿no? Hemos tenido, yo acá esbocé simplemente algunos lineamientos de un plan que hicimos los docentes con el gremio. O sea, hay un conjunto de propuestas, ¿no?, que en su momento tuvimos, tenemos, y que bien podían formar parte de algún programa que nos coloque a la ofensiva, es decir, no modificar la currícula de sociología por lo que dice la supuesta ley, cosa que habría que ver si efectivamente es así, sino hacerlo en función de lo que se decida en conjunto y que tienda a la superación de lo que tenemos vigente. Realmente yo soy Rosario, soy estudiante de la carrera de Sociología, soy además militante socialista en el Frente de Izquierda. Por supuesto, en líneas generales creo que todos y todas tenemos un acuerdo general de lo que comentaban los compañeros que son acá parte del panel. Simplemente queríamos reforzar un poco la idea que se está planteando. Creo que lo que muestra el video definitivamente deja en claro que lo que acá pasa no hay ninguna intencionalidad de darnos más salida laboral o ninguna intencionalidad de verdaderamente tratar de darle algo positivo a la educación pública, ni mucho menos. Creo que acá lo que hay es justamente un plan directo para privatizar la carrera de sociología en particular y para acreditarla. Y que además obviamente abusan lo que hace la Ley de Educación Superior, lo que hace la CONIAU, lo que hace SIS, lo que hace es abusar de problemas concretos que tenemos en la Universidad de Buenos Aires, que tiene que ver por un lado con la falta de presupuesto, que por supuesto la CONIAU no viene a solucionar ni mucho menos, porque es un problema en particular del gobierno nacional y de la gestión de toda la Universidad de Buenos Aires, y por el otro lado la falta de salida laboral, pero que desde un punto de vista sumamente hipócrita. Si verdaderamente nos quisieran dar salida laboral, lo primero que deberíamos plantearle es por qué, por ejemplo, fomentan prácticas profesionales, pero no nos pagan las prácticas profesionales, lo cual demuestra que hay un gran grado de hipocresía. Pero a mí creo que lo que más nos preocupa es que para verdaderamente enfrentar este avance que quieren hacer, es que tenemos que estar juntos, estudiantes y trabajadores de acá de la facultad, y tenemos un gran impedimento que habría que llevarlo a la reflexión, que tiene que ver, por un lado, con la elección del centro de estudiantes, con la juntada, María Popular, y con la gestión que ellos apoyan, que es la de Cira Barocchi en sociología, que se dice ser de izquierda, pero que acá no solo está apoyando esta reforma que adapta la carrera a la CONIAU, sino que además está defendiendo que se discuta en los órganos antidemocráticos del gobierno. Ni siquiera es que está fomentando una participación masiva de los estudiantes. Entonces, en ese sentido, queremos llamar a la reflexión de esto, ver de qué forma es que podemos hacer para que la pelea la podamos dar de conjunto. En particular, nosotros entendemos que la pelea que tenemos que dar es la pelea de fondo contra el modelo educativo que es privatizador, es la pelea de fondo por más presupuesto educativo, y es la pelea de fondo histórica del movimiento estudiantil, que es sencilla y es clara, y desde el principio es decirle no a la CONIAU, y que acá en sociología, que venimos de dar luchas históricas desde hace muchísimos años, menos aún vamos a dejar que se quiera acreditar la carrera. En ese sentido queremos también abrir el debate y también abrir la propuesta para que en conjunto demos una pelea para que se llame a una asamblea del centro de estudiantes por un lado, pero que también esa asamblea de estudiantes sea interclaustros y puedan participar tanto los docentes como los no docentes, porque justamente entendemos que el problema que tenemos es un problema de conjunto de la educación pública de la Universidad de Buenos Aires en particular. Entonces proponemos también abrir el debate de la asamblea de interclaustros como el primer paso para empezar un plan de lucha contra este intento privatizador. No hay regulador, por supuesto, todos los claustros, todos con voz y voto, y que por supuesto sean receptivos. Sí. Bueno, vine hoy porque me gradué hace mucho, hace tanto que a octubre en el centro todavía, así que imagínense. Pero bueno, soy estudiante bien igual del profesorado, como todo, nos anotamos y nunca se puede contar con los horarios y demás, pero siempre con que te corren con el tema de, bueno, anotate, cursa alguna, porque viene la reforma, se viene la reforma, nos quieren adaptar. Bueno, nada, vine, me
pasaron esto, y dijeron, bueno, ya se viene la reforma, habría que venir a discutir y demás. Ahora, yo por otro lado trabajo en una universidad que casualmente también da sociología, que es la Universidad de San Martín, me encargo del área de estadística de la universidad. Estoy justamente en el lugar donde se discuten todo este tipo de cosas y pasan por mis oídos particularmente un montón de estas discusiones abiertamente. El planteo, la universidad está reformando también la carrera de sociología, es que el año que viene entran a este artículo 43 las carreras de sociología, creo que filosofía y alguna cantidad de carreras más que ahora no estamos. Ahora las ingenierías, el contador y las más profesionistas. Con lo cual, no me extrañaría que esto sea la punta de lanza para si pasa en el profesorado, que pase en la licenciatura. O sea, me parece que por ahí es un plan más grande. Si esto pasa, miramos el profesorado, por lo cual, lo que decía Pablo Bonavena, de discutir la reforma. Sí, obviamente se tiene que discutir una reforma, pero hay que ver en qué condiciones, porque si yo te apruebo la reforma dentro del artículo 43 con las condiciones que vos querés, igual te están metiendo dentro de la CONEAU, no sé si se entiende. O sea, lo que plantea el artículo 43 es que la CONEAU tiene que articular, o sea, hasta ahora vos presentabas una carrera a la autonomía universitaria, armás tu currícula, y lo único que hacía el ministerio era certificar tu firma de la universidad, que avalaba que ese título lo daba esa universidad. Con este avance se meten en todos los contenidos. Con lo cual, si es una reforma excelente, si aceptás eso, aceptás que próximamente te vengan a modificar los contenidos, aunque hayas ganado una reforma buena dentro de su estructura. También esto es importante plantearlo, porque si bien dicen, bueno, armamos una reforma, pasamos al artículo 43, pero nos quedan las mismas 3 carreras, 3 materias, esto, lo otro, ganamos en que no toquen la currícula, lo que fuera, pero te metieron dentro del artículo. Digo, me parece que también es un tema a plantear. Y aparte también saber qué es la CONEAU y qué es el CIN. Por lo menos yo no sabía qué era el CIN hasta que empecé a trabajar acá. Y el CIN es un claustro de todos los rectores de las universidades nacionales, donde, por ejemplo, este año se aprobó que yo trabajo en un sistema que es estadístico. Vos pasas la información estadística, cantidad de estudiantes, una cantidad de indicadores de gestión académica. Bueno, ahora se aprobó de que se pasen los datos nominales de todos los estudiantes para que ellos controlen vía eso el presupuesto y así una parte. Lo aprobaron y lo dejaron todos los decanos, todos los rectores kirchneristas de todas las universidades, sobre todo las de urbano, con lo cual avanzan. O sea, yo veo que van avanzando cada vez más. Yo no veo que se discuta, por lo menos no me ha llegado. O sea que sería bueno. O sea, yo creo que están tratando de decir, bueno, si pasa esto, algo menor, de todas las carreras ya tienen la doctorado, podemos ir avanzando. Hay que frenarlo antes de que sigan. Nada, eso que comentaba nada más. Yo quería mencionar un pequeño elemento que fue introducido por Héctor cuando dice que el reformismo es una enfermedad anticuada. Tratar de discutir un poco cuál es la función política que ocuparía la centro-izquierda en todo este conflicto, analizado hoy por la juntada, por la mesa, por la manera popular. La función política efectivamente que ocupa este sector político, esta agrupación, es la de legitimar el discurso. Ellos lo que dicen, el punto central de su discurso, es que con esta reforma del plan de estudio del profesorado, la clase trabajadora va a invadir la universidad y va a estar adecuada efectivamente a la carrera para que los sectores populares puedan estudiar. Bueno, eso complejiza efectivamente el conflicto y hay que atacar ese discurso, porque bajo un discurso progresista lo que hacen es defender la reforma del Ministerio de Educación, de la CONEAU, de los organismos que mencionábamos, de la política educativa del gobierno nacional. Digo, es un elemento más que hay que tener en cuenta, porque efectivamente este sector de la izquierda, autoproclamado de izquierda, lo que hace es legitimar con un discurso progresista una reforma que no tiene nada de progresista. Y después, para ser optimista y para convocar también al sector de la izquierda, dar comenzado efectivamente un plan de lucha contra esta reforma a partir de hoy y empezar a discutirlo en todos los cursos, discutirlo en la asamblea del martes. Y como decía el Chipi, si hay que tomar la facultad, hay que tomar la dirección de la carrera, lo vamos a hacer con los estudiantes y con los docentes y los graduados. Sí, yo quería puntualizar que
la importancia, digamos, de toda esta cuestión, qué medidas concretas o en qué podemos acordar, por lo menos todos los asistentes de esta reunión. Como yo conozco la composición de esta reunión, digamos, lo conozco, entonces entré hace poco, entonces lo planteo para ver qué devuelve el conjunto. Pero no sé si no amerita que todos en este momento empecemos a promover que esta discusión se dé en las aulas, justamente en conjunto con los docentes, todas las materias, para llegar finalmente al estudiantado, porque realmente como estudiante, más allá de que me han pasado algún volante, ha sido casi nula la discusión que me ha llegado como estudiante sobre este tema. Me parece que hace falta dar una discusión a lo largo de un tiempo prolongado. Me parece que tenemos que empezar ahora. No sé, yo propongo esto, no sé cómo, si ya hubo debates previos sobre esto, si ha sido rechazado por alguna razón. Lo propongo, digamos, desde esta primera reunión a la que asistimos por eso. No sé qué les parecerá, pero me parece que si no, estaríamos, al no hacer esto, lo que estaríamos haciendo es reconocer en la práctica que el funcionamiento de las clases, como sea, de un modo u otro, bien o mal, es más importante que el destino, digamos, de la carrera con todo lo que eso puede llegar a implicar. ¿Alguno más quería mencionar algo? Ya se tiene que ir yendo, así que si quieren vamos cerrando. ¿Alguien más? Sí. Un comentario más respecto de lo que decía la compañera. No lo había pensado, pero es un aspecto que tal vez no hemos tratado en esta reunión. Sería interesante para pensar que justamente el argumento de que para recibirse ahora el profesor tarda mucho, tenés que hacer la licenciatura y después más materias, y así la gente que quiere ser profesor y se le complica, prefiere ir a otra universidad, ir a un lugar que le queda más cerca de su casa, en el urbano, ¿no? Son argumentos que se han dicho prácticamente con estas palabras, que son argumentos reales, y una cosa que, digo, y un elemento para discutir esta posición, casi desde el punto de vista técnico, es que para que según los lineamientos del Consejo Interuniversitario Nacional, un profesorado sea bajo su visto bueno, tiene que tener una cantidad de horas. Y para que pueda tener esa cantidad de horas y ser menor que la licenciatura, o sea, ser más apetecible para un estudiante, decir, bueno, es más corto, entonces hago eso mejor, eso inevitablemente hace que te coma todas las optativas. O sea, directamente, en lo concreto, el argumento no se sostiene porque tenés que meter 13 materias, como están presentadas, 13 materias en estados de educación, en algún lado, en un programa que es limitado, que dura una cantidad de años. ¿Y eso dónde lo vas a meter? Y bueno, está limitada. Ellos, la dirección de carrera en este momento, está en ese problema, está intentando resolver de la forma más amigable posible cómo hacer, ¿no? Para, por un lado, satisfacer estas demandas y al mismo tiempo tocar lo menos posible sus intereses. Pero es algo que no se sostiene desde la propuesta, es algo que hay que discutir porque si no nos quedamos en un sentido común que lamentablemente es fuerte, pero que hay que discutirlo, que no se sostiene. Nada más. Bueno, cerramos ahora la lista de oradores, tienen que ir los panelistas. Si nadie más se quiere anotar, habla ella y después cerramos las intervenciones. Bueno, no, muy breve en realidad. Soy Romina de la OJS, somos parte de la mayoría de la izquierda de frente, de la mayoría de estudiantil de la Junta de Carrera de Socio, y en relación a lo que decía el compañero, entendemos importante de cara a la asamblea y todo lo que estamos viendo para poder realmente hacer un plan de lucha, discutirlo y de difundirlo masivamente, hacer una reunión. Recién estábamos discutiendo previo a la asamblea el lunes a las 19 horas, todos los que estemos acá, pasemos por cursos, hablemos, discutamos, para ver concretamente con qué planteo llegamos a la asamblea, discutirlo de manera conjunta, por sacar un material y difundirlo de diferentes teóricos, prácticos, inclusive hablando con los diferentes docentes para que nos puedan dar una porción de tiempo un poquito mayor, verlo previamente. El lunes entonces
reunirnos a las 19 horas acá en el estacionamiento, si llueve en el hall de la facultad, para poder realmente lanzar un plan de lucha conjunto entre todos los que entendemos que esta reforma nada tiene de progresista, nada tiene para sumar ni siquiera la formación docente, sino todo lo contrario, es un vaciamiento de licenciatura y el ingreso de la CONIAU, un instrumento nefasto de la ley menemista de educación que el gobierno kirchnerista, como decía la compañera, ha aplicado al pie de la letra. No queremos que entre acá, pero hay que discutirlo de manera conjunta, se tiene que traer el conjunto de los estudiantes. Por supuesto, los docentes también deberíamos coordinar de manera conjunta, pero ya dejar clara que hay una reunión el lunes a las 19 horas para organizarnos para enfrentar esta reforma y poder dar una alternativa de formación al conjunto de la carrera de los estudiantes, docentes y graduados de la facultad. Nada más que eso, una pequeña convocatoria. No quiero hacerlo largo, así que voy a sacar muchas cosas de lo que quería decir. Una cosa muy breve respecto a la necesidad de dar una lucha respecto a esto, no simplemente hablar de discusiones o debates ampliados, sino hay intereses que están jugando y la lucha que se tiene que dar. Y otra cuestión que quería mencionar es sobre las estructuras del gobierno de la UBA y las formas de elección y de acceso a esos lugares. Nosotros estamos acá con dos representantes de la izquierda que fueron elegidos de manera asamblearia como directores de la carrera. Uno de ellos, el Chipi Castillo, fue votado, por estudiantes fue el candidato más votado en las últimas elecciones, pero por el truco de las ponderaciones no terminó quedando, aunque el claustro estudiantil es mayoritario y había elegido al Chipi como director de carrera. Presentar esta cuestión acerca de las estructuras de cogobierno es ir más allá respecto a cómo vamos a organizarnos, los derechos políticos que tienen los docentes que no están concursados, los docentes ad honorem, que son una mayoría en nuestra facultad. Bueno, plantear estos debates como que no tienen que tienen que estar incluidos dentro de cualquier discusión, porque en última instancia los caminos institucionales son los que terminan poniendo en los papeles las cosas. Tenemos que dar la lucha y tenemos que darla en los términos de generar las herramientas de decisión que sean democráticas y no las herramientas que existen actualmente en el cogobierno. Se da a través de un proceso de movilización, para eso redoblo la convocatoria y la apuesta, no solo en la reunión previa, sino en la asamblea, para discutir estas cuestiones con estudiantes, parte de la universidad y como revolucionarios, ¿cierto? Tenemos que empezar a hacer algo, discutir. Apostamos a pensar en una interacción de conjunto de la izquierda. Hay que movilizarse, hay que organizarse. Y también discutir qué implica que empiecen a reformar los planes de estudio, porque se incluyan los articulados. ¿Cómo se relaciona con la energía? Muchas gracias por venir a todos. El video que se proyectó al principio está en internet en la página de la comisión de Sería bueno, en función de la propuesta compañera que habló antes, que una comisión haga una especie de síntesis, incorpore todo lo que ya señaló, un documento base para reunir y para promover el debate. Pero que se mencionó hoy, porque hay problemas de información también. Diga que venga con el aval de todo lo que tuvimos acá, tiene mayor autoridad también. Sí, el video era una de las herramientas de... Toma la señal. Ya está. Hola, guacha.